Un cordial saludo para todos. Nuestro grupo está conformado por Karen Melissa Prada Sedano, Silvia Juliana Tarazona Ruiz, Michael Steven Santos Delgado, Alexander Jair Rey Niño. Somos estudiantes de Química de la Universidad Industrial de Santander y este video es para la materia Química Ambiental, el cual se titula Uso circular de plásticos, transformación de agrupaciones petroquímicas existentes en plantas de reciclaje termoquímico con una recuperación del 100% de los plásticos. Los plásticos son materiales maleables generalmente derivados del petróleo, aunque también los existen derivados de otras fuentes como productos vegetales. Se ha estimado que para el año 2050 la industria del plástico podría representar un 20% del consumo mundial total del petróleo. Existen variedades de productos de plástico para distintas necesidades, sobre todo para envases y empaques. Sin embargo, los de un solo uso son los más populares por su bajo costo y practicidad, lo que ha generado una cultura de desecho y de mal manejo de residuos. Hoy en día, los plásticos se pueden producir en grandes cantidades a un costo muy bajo, lo que los hace asequibles para todos los niveles de ingreso. En consecuencia, la producción mundial de plásticos ha aumentado constantemente a 11.000 kilotoneladas por año y en las últimas décadas ha alcanzado una producción global de 322.000 kilotoneladas por año. Esta cifra fue tomada en el año 2015. El tiempo de degradación y las características físicas del plástico dependen principalmente del tipo de plástico empleado, así como los aditivos agregados durante el proceso. Estas características definen el uso del plástico, el cual puede ser retardante de flama, plastificante, colorante, proveedor de dureza y resistencia, entre otros. La mayoría de los plásticos nunca llegan a desaparecer por completo. En realidad, al degradarse solamente se fragmentan en piezas más pequeñas. Es por esto que los plásticos crean un grave problema de manejo de residuos, ya que solo el 10% de los desechos plásticos generados en todo el mundo se reciclan. Debido al bajo valor de los plásticos, estos se convierten rápidamente en materiales de desecho. De acuerdo con la jerarquía de desechos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, los desechos deben evitarse y reutilizarse primero, seguidos del reciclaje, recuperación y por último la eliminación de estos. Pero esto no sucede. La mayoría de los residuos plásticos generados a nivel mundial actualmente se eliminan, se depositan en vertederos o simplemente se pierden en el medio ambiente. Las principales razones de la fuga de plásticos en los ecosistemas son la mala gestión y la falta de sistemas de recolección de residuos. Los buenos sistemas de gestión de residuos no solo hacen que nuestras sociedades sean saludables y sostenibles, sino que también garantiza un uso sostenible y eficiente de los recursos naturales, preservando nuestros océanos y mares. Sin embargo, no toda la población tiene acceso a la recolección de desechos. Es por esto que hoy en día vemos cómo nuestros mares terminan recogiendo la mayoría de desechos plásticos y terminan siendo un depósito de estos. Se ha estimado que 200 kilotoneladas de plástico fueron descartados, es decir, ni reciclados ni incinerados en el año 2015, y el flujo anual de desechos plásticos y basura en nuestros océanos se estima en un rango de 4.800 a 12.700 kilotoneladas. Es por esto que la recolección y el manejo de desechos representa una piedra angular en nuestra sociedad y son una parte integral de los objetivos sostenibles designados por la ONU. Pero, debido a la falta de un motor económico para el manejo de residuos, se han exportado grandes volúmenes de desechos plásticos desde países de altos ingresos a países de bajos ingresos en el este del Asia y en la región del Pacífico durante décadas, con una fuerte dependencia de la exportación a China. Es por eso que en la siguiente tabla se enumeran los polímeros más comunes y se observa la generación global de residuos plásticos en el año 2015 según el tipo de residuos en la industria. También observamos el flujo de residuos plásticos importados por China,
desde el resto del mundo. Aquí podemos ver que las poliolefinas es el tipo más común de polímero de desecho. Se usan principalmente en envases con aplicaciones de corta vida, siendo en promedio de 6 meses. Por lo tanto, casi todos los envases producidos se convierten en residuos en un tiempo bastante corto, lo que representa un mayor contribuyente de desechos plásticos. Mientras el PVC tiene una vida útil más larga, ya que se produce y utiliza principalmente para la construcción. La eliminación e incineración siguen siendo los métodos de manejo de desecho más utilizados en el mundo, con aproximadamente el 60% de nuestros desechos plásticos siendo eliminados y el 25% siendo incinerados. La incineración se realiza principalmente para evitar la eliminación o para reducir el volumen del desecho que no puede reciclarse mecánicamente. Los métodos de manejo de desechos en la actualidad no han sido tan efectivos. Es por eso que se requiere buscar un reciclaje circular que nos ayude a evitar y controlar todos los desechos plásticos que se han generado en nuestro ecosistema. En la siguiente diapositiva se observan dos gráficas que representan los ciclos de vida de los materiales plásticos. En la gráfica A representa el ciclo de vida en el sistema actual y en la gráfica B representa el ciclo de vida de un sistema de reciclaje circular termoquímico, el cual hace el uso de materiales plásticos de forma circular, que requiere una tecnología que trate cualquier tipo de desecho plástico y produzca plásticos de la misma calidad que el original, llevando a cabo un reciclaje circular. Esto se puede lograr mediante un reciclaje termoquímico, que implica un reciclaje de cualquier material plástico, donde el objetivo es recuperar los bloques de construcción de materiales plásticos. Esta solución se puede aplicar en cualquier parte del mundo, ya que el reciclaje termoquímico se convierte en un puente de actualización entre las corrientes de desecho, plásticos y una fase de su nuevo uso. En términos termoquímicos, son concebibles 3 rutas de reciclaje complementarias conocidas como la ruta A, la ruta B y la ruta C. La ruta A se basa en la recuperación directa de monómeros y moléculas valiosas del material original a través del craqueo térmico de la materia prima. Esta ruta corresponde al proceso tradicional de craqueo nafta-alcano, que se usa actualmente para la producción de monómeros, principalmente las oleofinas. Durante el agrietamiento en subproductos que no son utilizables en la síntesis directa de plásticos, como el objetivo es lograr. La ruta A se basa en la recuperación directa de monómeros y moléculas valiosas del material original a través del craqueo térmico de la materia prima. Esta ruta corresponde al proceso tradicional de craqueo nafta-alcano, que se usa actualmente para la producción de monómeros y principalmente oleofinas. Como el objetivo es lograr una recuperación del 100% de carbono, la ruta B y C deben aplicarse en combinación con la ruta A. La ruta B se refiere a la descomposición térmica del material en gas de síntesis, seguido de un proceso de síntesis. La ruta C se refiere a la combustión de la materia prima para cubrir parte de la demanda de calor y recuperar el carbono en forma de monóxido de carbono. Pero ¿de qué depende la decisión de aplicar estas rutas en lugar de la incineración? Esto depende en gran medida del valor de retener el carbono de la materia prima dentro de nuevos productos y el costo relacionado con las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. Ya que en un escenario de uso circular de carbono, en el que el objetivo final es la recuperación del 100% de carbono, el calor generado por la combustión será reemplazado en la mayor medida posible por calentamiento eléctrico, mientras que el dióxido de carbono producido por la combustión de cualquier desecho que contenga carbono, la corriente debe recuperarse de acuerdo con la ruta C, utilizando así el carbono en un proceso de síntesis. Y si no es posible, el carbono podría almacenarse en un sitio geológico, preferiblemente como dióxido de carbono. Pero ¿por qué se le apuesta a este tipo de reciclaje? Se le apuesta debido a que desde que se empezó a producir plásticos en grandes cantidades a mediados de la década de 1950 hasta el año 2015,
se han producido 6.000 millones de toneladas de plásticos, donde aproximadamente el 79% de los cuales todavía se encuentran presentes en la geósfera en productos que han sido depositados en vertederos o dispersos en la naturaleza. Por lo tanto, existe la necesidad, pero también la oportunidad de consumir una economía circular alrededor de los materiales plásticos. Por lo tanto, el objetivo de los autores del artículo es explorar la posibilidad de cerrar el ciclo de materiales de los productos plásticos que hoy en día en su mayoría sigue un camino lineal. Para empezar vamos a aclarar ciertos conceptos. Entonces, el petróleo o la nafta básicamente es una mezcla de compuestos orgánicos, principalmente hidrocarburos insolubles en agua. Se producen en el interior de la Tierra por transformaciones de materia orgánica acumuladas en sedimentos del pasado geológico. Dicho lo anterior, el craqueo es un proceso químico por el cual las macromoléculas de un compuesto se quiebran para obtener moléculas más simples. El procedimiento original utiliza altas temperaturas y presión. A este procedimiento se le conoce como craqueo térmico. Como podemos observar en la imagen, el petróleo básicamente se basa como un principio cromatográfico, o a partir de las torres de fraccionamiento del petróleo fue que se introdujeron como las columnas cromatográficas. Dicho esto, pues como podemos observar en la imagen, los crudos, los productos más pesados como lo son el asfalto, los lubricantes, se ubicarán en temperaturas de 335 grados centígrados aproximadamente, mientras que los más volátiles ascenderán por la torre, en los que encontramos pues los alcanos, y los de mayor interés en la industria del petróleo son los intermedios, como lo es la gasolina, el queroseno, el diésel, el jet, entre otros. Dicho lo anterior, nosotros nos centraremos básicamente en los más volátiles, es decir, en los alcanos. ¿Y esto por qué? Bueno, como sabemos que se encuentra a altas temperaturas y altas presiones, pues los alcanos no se encuentran netamente en estado puro, sino también se pueden encontrar mezclas de alcanos con alquenos. Y pues como todos sabemos, un alqueno es un alcano solamente que pues ha perdido dos hidrógenos, por consiguiente se da el doble, se da la formación de un nuevo enlace entre carbono-carbono. ¿Y esto por qué? Pues como sabemos, el enlace carbono-carbono es más estable. Entonces, ¿por qué digo esto? Bueno, porque a partir de los alquenos se, se consiguen generalmente los, o se constituye un polímero muy importante, que es el polipropileno. Y bueno, ¿qué es el polipropileno? Pues básicamente es un polímero termoplástico cristalino que se obtiene de la polimerización del propileno. Pertenece a un grupo de poliolofinas. Como bien vale la pena pues aclarar que las poliolofinas son los mismos alquenos, y es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones que incluyen desde empaques para alimentos hasta componentes de automotrices. A continuar con la metodología. La primera parte de la metodología fueron los experimentos con corrientes plásticas en el sistema Chalmers DFB o Chalmers DFB System. Los objetivos de las pruebas fueron evaluar la viabilidad de ampliar una unidad de craqueo de plástico en una configuración DFB y obtener un primer conjunto de datos de entrada para estimar el equilibrio de calor y carbono de craqueo propuesto. En este trabajo, el sistema DFB se probó con materias primas de los grupos 1 y 2 en el lado del craqueo, mientras que las astillas de madera se usaron en el lado de la combustión para proporcionar el calor para el proceso. Los materiales de plástico elegidos son dos ejemplos marginales de corrientes plásticas altamente clasificadas y extremadamente mezcladas.
Bueno, la temperatura del gasificador se varió durante los experimentos con el objetivo de estudiar la influencia de la distribución del producto y evaluar el potencial de un cambio de temperatura a ajustar la salida del proceso de craqueo. Sin embargo, no hubo la intención de optimizar la operación hacia la producción de olefinas y se espera que bajo las condiciones probadas el vapor sea un reactivo. Eso significa que una fracción de los hidrocarburos derivados del plástico puede reformarse o gasificarse, lo que da como resultado una estimación conservadora de olefinas producidas directamente a partir del PW en el craqueo de la ruta A, que vamos a observar en las dos siguientes diapositivas. Bueno, continuamos con el siguiente paso, que es la implementación, en la cual los clústeres petroquímicos se utilizan como referencia para evaluar la viabilidad de cambiar la materia prima actual a las corrientes PW. Los flujos de material que se muestran en la figura en pantalla están simplificados y los podrán observar completamente en la siguiente diapositiva, para ilustrar lo que se incluye en los cálculos de balance de calor y masa. La caja etiquetada como craqueo y limpieza se agrega a los hornos de craqueo y los pasos iniciales de separación antes del fraccionamiento son la separación de partículas, aceites pesados, agua, CO2 y gases de craqueo. Las sesiones de fraccionamiento y recuperación incluyen las unidades de compresión, las columnas de destilación y los reactores de hidrogenación que están presentes en la figura. A continuación, se hará una descripción teniendo en cuenta los resultados obtenidos en los procesos de reciclajes termoquímicos, referenciando la viabilidad técnica, el rendimiento en relación con objetivos establecidos y otros aspectos de implementación importantes. Podemos observar en la diapositiva la tabla número 11 del artículo en referencia, donde se observan los resultados experimentales del craqueo térmico del polietileno y el ASR, residuo de trituradora automotriz, a diferentes temperaturas, los cuales están establecidos por el proceso de gasificador de Chalmers. La composición de los productos de craqueo producidos en el sistema de Chalmers son comparables a la composición de gas típico obtenido de un craqueo nafta-alcano. Esta tabla deja de notar algunos aspectos importantes, presentando un buen rendimiento en los procesos del polietileno. Observamos que el rendimiento de olefinas depende claramente del tipo de materia prima aplicada y la temperatura de funcionamiento. Sin embargo, observamos que a una temperatura más alta, las olefinas se diluyen por los rendimientos más altos del dióxido de carbono y del hidrógeno. A su vez, haciendo también que estos rendimientos tengan una mayor similitud con la pirólisis mostrada en el trabajo de Kaminski, referenciada en la parte inferior de la diapositiva. Es claro que el rendimiento de olefina disminuye principalmente a favor de monóxido de carbono y de dióxido de carbono. Como podemos observar, se hace mayor cuando hay una mayor temperatura. De la viabilidad técnica también podemos sacar otros resultados, que está encaminado hacia los rendimientos de los óxidos, que quizás es la diferencia más destacada en el proceso, ya que la concentración de los óxidos de carbono aumenta en un orden de 2 o 3, mucho más alta que la configuración obtenida hasta el momento en el craqueo en nafta alcano. También se pueden concluir dos aspectos importantes respecto a la eficiencia energética de las rutas de conversión. Primero, se concluye que la eficiencia energética más alta corresponde a la producción directa de oleofinas, ya que esto implica solo las pérdidas relacionadas con el calentamiento en el proceso del craqueado. Segundo, la introducción de biomasa para calentar la unidad de craqueo disminuye los rendimientos debido a pérdidas de combustión comparadas como si se utilizara la electricidad. En la siguiente diapositiva se hace énfasis en el rendimiento de objetivos establecidos. Uno de los objetivos establecidos es la demanda en reducción del dióxido de carbono.
como se puede observar en la figura 15, parte izquierda de la diapositiva, en la cual se presenta una comparación de los pasos 1, 2, 3 y 4, así como esos intermedios, donde se denota que en los pasos intermedios 3 y 4 se presentan reducciones ejemplares, mientras que en los pasos de implementación 1 y 2 producen emisiones del 40 y 70% más respecto al caso de referencia. En la parte derecha de la diapositiva se observa la tasa de recuperación del carbono del desecho plástico, que se resume en la figura 18. Para los pasos de implementación 2B, 3B y 4B, las barras de error indican el posible rango de tasa de recuperación del carbono, donde los bordes superior e inferior corresponden al uso de biomasa y desechos plásticos en la cámara de combustión, respectivamente. Los beneficios en términos de recuperación de carbono son claros desde el primer paso de implementación, en el que aproximadamente el 70% del carbono en la materia prima de plástico se recupera en forma de nuevos productos. En este paso, la tasa de recuperación de carbono es similar a la obtenida durante el reciclaje mecánico. Si seguimos avanzando los siguientes pasos de implementación, se asegura que la recuperación del carbono va a progresar para lograr una recuperación cercana al 100%. Para concluir este trabajo, con respecto a la contribución general del proceso al uso circular de materiales plásticos, el ejemplo de proceso de craqueo presentado aquí muestra cómo se puede lograr el 100% de reciclaje en oleofinas con desechos plásticos en combinación con materias primas del grupo biomasa. Este ejemplo es aplicado al polietileno, que es un componente importante de los envases plásticos y constituye un tipo de residuo problemático para los océanos. Segundo, desde la perspectiva económica se justifica cambiar la materia prima del presente, basada en combustibles fósiles vírgenes, cambiarla por plásticos recirculados. Como una conclusión importante, es que se logra en los pasos finales un objetivo cercano del 100% de eficiencia del carbono. El 92% del carbono ingresado termina en productos y el 8% se puede capturar para su almacenamiento. Esto indica que hay posibilidades de utilizar cualquier tipo de materia prima de plástico, mixta o clasificada, de forma circular. No obstante, la viabilidad económica en la transformación completa del clúster petroquímico con un 100% de reciclaje de carbono dependerá del marco de regulación vigente.